Evangelio y reflexión del martes de la quinta semana del tiempo ordinario se toma de Marcos 7, del 1 al 13. Los fariseos con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el pueblo de Israel, la fuente principal de la cual ellos bebían era la revelación que se expresaba en los libros de la Escritura, especialmente en lo que ellos llamaban la Torá, es decir, la ley. Todo aquello que servía como guía para ordenar su existencia procedía del mismo Dios a través de Moisés, la legislación del Sinaí. También Moisés había agregado otras normas, pero en el fondo, allí todo confluía. Los mandamientos de Dios, provenientes de lo alto, de aquel que había creado al hombre. Pero a lo largo de los siglos, los fariseos habían ido agregando mandamientos y mandamientos y mandamientos y preceptos que se habían multiplicado de una forma impresionante. El problema no era solamente que dificultaban la vida, la hacían muy pesada, muy compleja, sino que algunos de ellos contradecían los mismos mandamientos del Sinaí y los que provenían de Moisés. Y por eso tan dura la advertencia del Señor. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Ustedes enseñan preceptos humanos. Ustedes anulan la palabra de Dios, sustituyéndola por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Una advertencia que a todos nosotros nos tiene que servir como creyentes, como católicos especialmente. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido agregando preceptos, mandamientos, ha ido explicitando la palabra de Dios. Es evidente que el rol de la tradición, que es la transmisión viva del Evangelio, es absolutamente clave en la misma vida de la Iglesia, que se expresa en su liturgia, en su disciplina y en el magisterio de los papas. Pero ¿dónde está la advertencia, el riesgo, el peligro? De que no tenemos que permitir nunca que nos suceda que nuestros mandamientos, nuestros preceptos humanos, los que ha ido acunando la Iglesia, terminen contradiciendo la palabra de Dios. En nuestro caso,
no ya el Antiguo Testamento, sino sobre todo el Nuevo Testamento. Y discúlpame si soy un poco redundante, pero es que en estos días me resuena mucho en el corazón esta palabra, volver al Nuevo Testamento, volver a los 4 evangelios, volver a las cartas de San Pablo, volver a leerlas, volver a dejar que ellas, en su claridad, en su contundencia, de cierto modo, nos golpeen. Y volver a leerlas, dejando que la palabra viva, que la palabra pura, se manifiesta en nuestro interior. Muchas veces le hacemos tantas interpretaciones a la palabra que terminamos interpretando exactamente lo contrario de lo que la palabra decía. Terminamos oscureciéndola en vez de hacerla más explícita y luminosa. Dejémonos guiar por el magisterio de la Iglesia, por estos 20 siglos de tradición, pero volvamos siempre a la pureza de los textos bíblicos, aunque parezcan duros, aunque sean como demasiados exigentes. Tenemos que dejar que las palabras de Cristo y las palabras de Pablo y los demás autores de la Nueva Alianza se hagan carne en nosotros, moldeen nuestro pensamiento, iluminen nuestros criterios de juicio y de discernimiento. Que tengas una hermosa jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.